Bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a empezar con la materia de historia. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra historia se utiliza para definir el periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura, incluso para referirse al pasado mismo. Pueden mencionarse dos enfoques en el campo del estudio de la historia, que es el enfoque clásico, que toma la historia como un periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y el multiculturalista, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo económico, político, social, artístico, cultural o religioso, y se diferencian entre sí por ser de corta, media o larga duración. Los de corta duración pues son hechos puntuales, llamados también acontecimientos que se producen en unas horas o días, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas. Se considera un fenómeno de media duración los que son coyunturales y se desarrollan en un periodo de pocos años, como lo que fue la internacional. Y por último, los de larga duración, que son los estructurales y su desarrollo puede durar hasta siglos, como el caso del conflicto entre Palestina e Israel. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos.
Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14 que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Vamos a platicar la historia de México y lo haremos a través de una cronología de la historia de México, la cual es a través de una línea del tiempo en el que vamos a estar analizando y platicando acerca de cada una de las épocas de la historia de México. Y vamos a iniciar con la época prehispánica. Esta se dio entre los años 2500 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Veamos la información acerca de esta época. Los primeros rastros de seres humanos en la región datan de hace 8000 años y pertenecían a los antiguos cazadores y recolectores nómades que habitaban en el norte de México, en los actuales estados de Baja California, Coahuila y Chihuahua. Pero las primeras poblaciones que se asentaron en la región datan del periodo preclásico en el 2500 a.C. en la antigua Mesoamérica. La civilización más importante de este periodo fue la Olmeca y se le conoce como la cultura madre. Los Olmeca se asentaron en los límites de Veracruz y Tabasco y son recordados por sus grandes cabezas de piedra que representaban a grandes guerreros. Hacia finales de este periodo y entrando al clásico, había grandes ciudades que se dedicaban al comercio. Las tres más importantes fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Hacia el periodo clásico surgen las grandes civilizaciones como Teotihuacán, una ciudad asentada en el centro de México y donde el comercio era la principal actividad económica. La cultura maya comenzaría a destacar durante este periodo, ya que sus ciudades comerciaban con Teotihuacán en el Valle de México y Monte Albán en el Valle de Oaxaca. Por su parte, las ciudades mayas se ubicaban en la península de Yucatán, todos comerciando entre ellos, aunque no todo fue paz. También se encontraron evidencias de guerra. Eventualmente, Teotihuacán y Monte Albán fueron quedando deshabitadas y al día de hoy no se sabe con certeza qué pasó. Esto provocó que la cultura maya fuera la predominante hacia fines del periodo clásico, abarcando todo el sur de México y el norte de Centroamérica. En sí, más que solo un imperio, eran una serie de ciudades-estado unidas, siendo la más grande e importante Chichén Itzá, que aportó grandes avances tecnológicos como el calendario maya, que ayudaba a organizar mejor las cosechas, el desarrollo de las matemáticas y una asombrosa arquitectura que incluía grandes pirámides, observatorios astronómicos e incluso estadios deportivos. Continuando con nuestra línea del tiempo, ahora vamos a ver información acerca de la época clásica. Pasando al periodo postclásico, se desarrollarían otras culturas como la zapoteca, que asentaron en Oaxaca, repoblando el Monte Albán. En el Valle de México surgirían culturas como los toltecas, quienes llegaron a formar un imperio. Tras la caída tolteca, el Valle de México fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte que fundaron diversas ciudades-estado como Saltocán, Texcoco, Azcapotzalco o Coatlinchán. La última invasión la efectuó la cultura azteca, un grupo de lengua nahual originario de Aztlán, un lugar semimítico situado en el occidente de México y que posteriormente formarían una triple alianza entre las culturas de Texcoco, Tlacoplán y Tenochtitlán, conocido como el Imperio Azteca o Imperio Mexica. Los mexicas se asentaron primero en la colina de Chapultepec, donde serían expulsados. Se establecieron en un islote arenoso en el lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Azteca, quien mantuvo una hegemonía total en el centro de México. Los pueblos de los alrededores tenían que dar tributo. Esta es la civilización más representativa de México y contaba con grandes tecnologías que incluían un moderno sistema de agua potable a través de canales y ductos, calzadas enormes y empedradas, puentes que conectaban a la ciudad y que tenían una gran muralla como una fortaleza. Y continuando con nuestra línea del tiempo, ahora vamos a hablar acerca de la colonia. Este fue un periodo que abarcó de 1524 hasta 1800.
Vemos la información y regresamos a hacer algunos comentarios respecto a esta época. Tras la llegada de los españoles a América, se iniciaría la conquista de México en 1519, a cargo de Hernán Cortés. Los españoles encontrarían la resistencia de pueblos, aunque otros como los tlaxcaltecas se unían a ellos. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por el Tlatoani Moctezuma como dioses, ya que su llegada coincidía con una fecha sagrada que presagiaba el regreso de Quetzalcóatl, el dios supremo de los aztecas. A pesar de esta calurosa bienvenida, el objetivo de las expediciones españolas era la búsqueda de oro, por lo que iniciarían las tensiones entre españoles y aztecas, quienes luego de la matanza del Templo Mayor a manos de Pedro de Alvarado se amotinaron durante la Noche Triste, masacraron a gran parte de los soldados españoles e indígenas de Cortés. A esto los conquistadores se refugiaron en Tlaxcala, ciudad de sus principales aliados, en donde planearían una revancha anfibia mediante la construcción de bergantines. Luego Cortés conseguiría una alianza con otros pueblos como los otomís, xochimilcas, entre otros, concretando el sitio de Tenochtitlán. Con la ayuda de una epidemia de viruela que mermó la población indígena, se logró la capitulación de Cuauhtémoc y así la caída del Imperio Azteca. Tenochtitlán sería convertida en la Ciudad de México, capital del siguiente virreinato de la Nueva España, que hacia 1545 abarcaba todo este territorio, que incluía las conquistas en Centroamérica, Caribe, parte actual de Venezuela, y posteriormente se incluirían las Filipinas, dando inicio al periodo colonial. Los españoles comenzarían con la fundación de ciudades, así como la evangelización de los pueblos indígenas, quienes al mezclarse con los españoles comenzaría un proceso de mestizaje y que llevaría a un sistema de clases sociales similar al del resto de la colonia. Los españoles peninsulares a la cabeza, seguido por los criollos, mestizos, indígenas y finalmente los negros. La actividad económica se basaba en la explotación de minas de plata y oro, además de la agricultura. La población se concentraba mayoritariamente en la capital, y los territorios del norte solo había unos cuantos poblados y en su mayoría no estaban muy bien explorados. Durante el siglo XVII, el territorio se iría expandiendo hacia el norte, subordinando a los pueblos en los territorios conquistados. A tan vasto territorio, algunos territorios del virreinato comenzaban a ganar cierta autonomía poco a poco, como la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Guatemala, que correspondía a la actual Centroamérica. Otros territorios, como la Capitanía General de Venezuela, pasarían a formar parte del Virreinato de Nueva Granada en 1717. Pues vaya, parece que los estados modernos ya iban tomando forma. En 1764, los territorios de Luisiana, que le pertenecían a Francia, fueron cedidos a España en el Tratado de París como compensación por la pérdida de la Florida, territorios que de igual manera recuperó España en 1783, y así la Nueva España llegaba a su máxima extensión territorial. Pero como mencionamos antes, esos territorios no estaban explorados en su totalidad, además que muy pocas personas se establecieron en los mismos, ya que era más cómodo para los pobladores estar cerca de las grandes ciudades y de la capital. Sin embargo, esta inmensa extensión solo duraría hasta 1803, cuando la Luisiana sería devuelta a Francia. Y entrando en el siglo XIX, en la Nueva España comenzaron a surgir muestras de independentismo a lo largo del territorio, influenciados por la independencia de Estados Unidos en 1776, así como el reformismo borbónico. La siguiente época es la época de la independencia. La ocupación francesa de España en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Fernando VII abdicó en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de Ciudad de México, con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, reclamó la soberanía de Nueva España en ausencia del rey legítimo, y la reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey, por lo que los cabecillas del movimiento serían enviados a prisión. A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguirle los pasos. Tal fue el caso de la Conjura de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El famoso grito de Dolores
había dado inicio a la independencia. Tras largos 11 años de lucha, el ejército trigarante entra en la capital el 27 de septiembre de 1821 y firma con la corona española el acta que otorga la independencia de la Nueva España. La independencia mexicana había sido consumada. De acuerdo con los especialistas, el estudio del desarrollo histórico de este importante movimiento se puede entender mejor si se revisan detenidamente los siguientes 4 momentos o etapas más trascendentales. La primera etapa abarca desde el Grito de Dolores hasta la batalla del Puente de Calderón, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, como lo vimos en el video con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que con estrategia. En ese momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculaban en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, que eran soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre unos 50,000 efectivos. Esta fue la primera etapa. La segunda etapa es en la que entra en escena José María Morelos y Borbón, y este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Para la etapa 3, se caracteriza por un gran desorden, con la muerte de el siervo de la nación, que fue fusilado en Ecatepec, en el Estado de México. Se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente, y los realistas, aprovechando esta situación al mando del temible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente, y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821, con la firma del Plan de Iguala, el cual ofrecía finalizar aquella larga guerra que solo dejaba violencia y muertes en México y España, y perseguía 4 objetivos principales. Primero, establecer la independencia de México del régimen de España. Sostener el régimen de monarquía de Fernando VII templado por una constitución del país. Imponer la religión católica como religión única y absoluta en México, y establecer la unión de todos los individuos, es decir, imponer igualdad social entre americanos, españoles, africanos o asiáticos. Las principales consecuencias de este plan de Iguala es que fue un intento fallido de reconquista. A pesar de que España había firmado el acuerdo y reconoció a México como un país libre, en el año de 1822 decretó que el documento no era válido, lo cual generó diversos intentos de reconquista por parte de la corona española, a pesar de que ninguno tuvo éxito. Otra consecuencia fue el nacimiento del Imperio de México. Aunque el plan de Iguala presentaba que México debía ser gobernado por un europeo, el general Iturbide comenzó a mover sus piezas políticas para declararse a sí mismo primer emperador mexicano, y lo consiguió. Y el Tratado de Santa María Calatrava, que fue firmado el 28 de diciembre de 1836, que fue un documento en el cual la corona española reconocía a México como independiente. La cuarta etapa transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante al mando del ex realista Agustín de Iturbide entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide, que ya se habían convertido, y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. El siguiente periodo es el llamado México Independiente, y este abarca desde 1821 a 1876. Uno de los generales realistas, Agustín Iturbide, se proclama emperador, dando inicio así al primer imperio mexicano, el cual duraría hasta 1823, ya que el destacado general de la Guerra de Independencia, Guadalupe Victoria, derroca a Agustín de Iturbide y declaran a México una república siguiendo el ejemplo de Francia. Guadalupe Victoria se convertiría en el primer presidente elegido democráticamente de los Estados Unidos mexicanos, del cual los países de Centroamérica se independizarían en 1823.
Los primeros años del México independiente estuvieron llenos de conflictos de índole política y social, en conjunto con la débil economía que dejaron los 11 años de guerra para buscar su independencia. Todo esto hizo que se viviera una constante inestabilidad política cuyos actores principales fueron los grupos de poder divididos entre liberales y conservadores. Las clases sociales más bajas durante el virreinato permanecieron en la pobreza, especialmente en los estados del norte, lo que generaría una división entre mexicanos, así que aquí te lanzo un spoiler. Con esto se formaría el caldo de cultivo para la pérdida territorial más grande de un país del continente. En 1835 se daría inicio a la República Centralista, en donde el poder político estuvo organizado bajo un régimen político unitario. Por otra parte, el Estado mexicano de Texas comenzaba un movimiento independentista dirigido por la población residente estadounidense. Los rebeldes, liderados por Stephen Houston, exigían la independencia del Estado al presidente Antonio López de Santa Anna. Luego de meses de guerra, Santa Anna sería capturado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, en donde México perdería su primer territorio. En 1838 se daría la primera intervención francesa en México, cuando algunos de los oficiales del general Santa Anna comieron unos pasteles sin pagar en un restaurante francés, por lo que Francia exigió el pago de $500,000. ¿Es en serio? México se negó a pagar, por lo que Francia le declararía la guerra, que fue conocida como la Guerra de los Pasteles, en donde México es derrotado y termina pagando lo exigido. En 1846, tras la restauración de la República Federal, se daría inicio a la guerra con Estados Unidos, en medio de la política expansionista del país del norte, y tras el incidente de Torton, en donde murieron 11 soldados estadounidenses. Tras diversas batallas comandadas por el general Santa Anna y Mariano Paredes, México sería derrotado y forzado a ceder la mitad de su territorio tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde cede los estados de California, Nevada, Arizona y Nuevo México. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. ¿Recuerdas que te comenté sobre la inestabilidad política por diferencias entre liberales y conservadores? Pues en 1858 finalmente estallaría la Guerra de la Reforma, donde el presidente Benito Juárez, tras llegar al poder, inicia una serie de reformas donde se buscaba un sistema democrático republicano a fin de lograr un cambio social en el país. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan. Luego de la guerra, se realizarían nuevas elecciones en donde Benito Juárez instalaría su administración en Ciudad de México. Además, se reuniría así el primer Congreso que trabajaría bajo la Constitución Política de 1857. Tras las guerras de la Reforma, el gobierno había incurrido en una deuda que no pudo pagar, a los que las potencias europeas llegaron con sus respectivas flotas a México para persuadirlos. Tras varios días de negociación, británicos y españoles aceptaron la prórroga y se retiraron, pero los franceses permanecieron e invadieron el país, instaurando el Segundo Imperio Mexicano en 1863 al mando de Maximiliano I de Habsburgo, con el apoyo de los conservadores. Luego de 5 años de guerra, Juárez logra derrotar a los franceses tras el fusilamiento de Maximiliano y así recuperar la capital, restaurando la república y la democracia. Por esto, Juárez es recordado como uno de los más grandes presidentes de México y que gobernaría hasta su muerte en 1872. Durante este periodo se dieron algunas intervenciones extranjeras en México. Entre ellas estuvo la intervención de Inglaterra, en el que México alcanzó su independencia. Inglaterra era la nación con mayor desarrollo capitalista en la industria y la economía, también en la comercialización, ya que poseía fábricas y contaba con las riquezas para invertir en otras regiones. Esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral, especialmente por la plata, y por las oportunidades de expansión dentro del país, para poder llevar a cabo así la producción manufacturera inglesa. Desde 1826, cuando la relación entre ambos países se formalizó, otros países de Europa mostraron interés en México en varios sectores, como por ejemplo en acuerdos diplomáticos, comerciales y artísticos. La localización física de México entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico fue muy favorecida para el comercio. La inversión de los ingleses en México impulsó la explotación de los recursos naturales y ayudó al crecimiento de la economía. De hecho, Gran Bretaña intervino para mediar los conflictos con Francia en 1839, por las guerras de los pasteles con Estados Unidos debido a la independencia de Texas en 1836 y al final de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. Esto lo vamos a ver más adelante.
Otra intervención fue la de España. Entre 1821 y 1854, México y España mantuvieron relaciones de carácter conflictivo, aunque el ejército de México hubiera derrotado las últimas tropas de España en 1825, con los buques que adquirieron por medio de los préstamos de los británicos. A inicio de 1827, el fraile Joaquín Arenas dirigió una conspiración para destituir el gobierno de México del poder y restablecer la soberanía de España en México, que no tuvo efecto porque sus tropas fueron derrotadas. Esta conspiración dio lugar a que el Congreso mexicano expusiera la ley de expulsión, que consistía en la salida inmediata del país de todos los ciudadanos españoles que residieran en México. El problema más fuerte que tuvo que disputar México con España fue la expedición militar ocurrida en 1829, liderada por el español Isidro Barradas, quien tomó como motivo de acción la ley de expulsión para llevar a cabo la reconquista de México. Barradas, mediante la firma del convenio de Pueblo Viejo, dio su compromiso de no invadir nuevamente a México. El monarca Fernando VII no quiso aceptar la pérdida de la economía más rica de España, así que no fue hasta su muerte que el gobierno español pudo reconocer la independencia de México. Para 1836, México y España por fin firman el Tratado de Paz y Amistad. Ahora hablemos de la intervención de Francia. El gobierno de México hizo muchos intentos para que Francia otorgara su reconocimiento de independencia, que no se dio sino hasta 1830 por causa de las alianzas comerciales que se establecieron entre las dos naciones. Aunque formar esas relaciones con la segunda potencia de Europa era un asunto de riesgo, México acordó con Francia dos tratados de comercio, uno en 1827 y otro en 1831, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de México. El primer tratado no fue ratificado porque Francia no había reconocido aún la independencia mexicana, y el segundo porque las garantías que solicitaba Francia iban en contra de la Constitución mexicana de 1824. Las relaciones con el ministro de Francia para 1832 fueron rotas y terminó por abandonar el país para posteriormente regresar junto a varios buques de la Armada de Francia que arribaron a Veracruz. En 1838 inició la llamada Guerra de los Pasteles, la primera intervención de Francia. Al poco tiempo, ambos países comenzaron las negociaciones para arreglar los desacuerdos económicos y firmaron un tratado de paz, lo que produjo que Francia retirara su flota armada sin pagar los gastos de guerra. Francia intervino por segunda ocasión en México, invadiendo militarmente la nación por el Segundo Imperio francés, que recibía apoyo de España y de Gran Bretaña. Tras la Guerra de la Reforma, México se encontraba en una situación económica límite. Por ello, en 1861, el presidente Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda extranjera. Por ello, Francia, Reino Unido y España se unieron para exigir esos pagos y formaron una alianza gestada con la Convención de Londres, y donde se decidió enviar tropas para intervenir a México. Aunque el gobierno de México se defendió, la Triple Alianza siguió su plan y en 1862 llegaron a Veracruz para negociar. Reino Unido y España llegaron a un acuerdo, pero los franceses no se mostraron satisfechos y decidieron ocupar el país. El 10 de junio de 1863, las tropas llegaron a la Ciudad de México, punto de partida para ir ocupando otros puntos del país. Sin embargo, la resistencia mexicana obligó a los franceses a abandonar el país en 1866, los cuales estaban más pendientes de su conflicto con Prusia. Estados Unidos fue el país que más atacó a México mediante diversas aplicaciones diplomáticas e intervenciones armadas, que devinieron en que México perdiera en 1848 la mitad de su territorio. Numerosos aspectos coincidieron para que México perdiera sus tierras. Había dos divisiones internas en los partidos políticos y una economía reducida, que hacía difícil estabilizar la situación que se vivía en el norte del país. Sumado a esto, destaca la existencia de los colonos extranjeros que buscaban apropiarse de las tierras y el plan de expansión de Estados Unidos. Esta situación dio como resultado la separación de Texas en 1836 de México y que se anexara a Estados Unidos de América 10 años después. Cuando terminó la Guerra de México con Texas, el gobierno de México no reconoció la independencia de los colonos tejanos, pero en cambio Estados Unidos aceptó la soberanía de Texas y años más tarde logró su cometido, que era anexarla a su gobierno, lo cual agravó las relaciones entre México y Estados Unidos. Finalmente, el Congreso estadounidense ratificó la integración de Texas y exigió al gobierno mexicano que le fuera otorgado el estado de Coahuila, además de ejercer diferentes acciones para obligarlos a vender California y Nuevo México. A partir de estas exigencias por parte de Estados Unidos se originó una situación mucho más grave.
con la invasión del ejército americano en México. Esta guerra de México con Estados Unidos tuvo lugar desde 1846 hasta 1848. Estados Unidos estaba interesado en tomar el territorio del norte de México y ejerciendo fuertes presiones diplomáticas, México se decidió a no aceptar su solicitud y a mantener sus tierras. En 1846, el presidente estadounidense, James Polk, dio la orden de llegar al territorio mexicano con sus tropas para intimidar y provocar al ejército mexicano y declararon la guerra a mediados de dicho año. Las tropas americanas lograron llegar a la Ciudad de México y vencieron al ejército mexicano en varias batallas, como la de Padierna, Casa de Mata y Chapultepec, entre otras. Este último, el de Chapultepec, fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro del mismo nombre, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. Una parte de las tropas estadounidenses se atacaron desde el norte, mientras que la otra avanzaba hacia la capital de México desde el puerto de Veracruz. Luego de que las defensas orientales del Valle de México fueron rodeadas, los estadounidenses se alzaron con la victoria en Padierna, en Churubusco y en Molino del Rey. El único bastión que defendía la ciudad era el Cerro de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos y unos pocos sobrevivientes de las anteriores batallas. También estaban presentes hombres del batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Félix Santiago Xicotengue. Dentro de este episodio se ubica el evento conocido en México como el martirio heroico de los héroes de Chapultepec. Después de la batalla del Molino del Rey, el general Mariano Monterde, director del colegio militar, le pidió a los cadetes que se fueran a sus casas, pues era el último baluarte de defensa. Algunos alumnos le solicitaron permiso para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre los 12 y los 18 años. Los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero eran jóvenes todavía. En el fragor de la batalla, se solicita permiso al general Nicolás Bravo para huir con los cadetes, pero el general no quiso o no pudo decidir el curso de acción, principalmente por el eco en que se encontraba la defensa después de la deserción en masa de la mitad de los efectivos en línea. Lo único que pudo hacer fue asignar a los remanentes del batallón de San Blas a los dormitorios y a la protección de los cadetes que quedaban a defender el castillo. Sin órdenes que cumplir y viendo al enemigo avanzar, los cadetes líderes trataron de decidir el curso a seguir, intentando salir todos por el lado del Jardín Botánico de Chapultepec. Los cadetes Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca prefirieron quedarse a pelear con los otros soldados del batallón de San Blas, quienes se colocaron al lado del Jardín Botánico para proteger la salida de los cadetes más jóvenes, entre ellos Francisco Márquez y Miguel Miramón, lo que provocó que los estadounidenses pudieran disparar fácilmente contra ellos. No obstante, las muertes de Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, que este último fue el que murió al saltar del castillo del Chapultepec con la bandera mexicana, los cadetes supervivientes lograron huir, siendo protegidos en la retaguardia por Francisco Márquez, que a sus 12 años logró mantener a raya al enemigo hasta perecer. La historia oficial mexicana recuerda en particular a 6 de esos jóvenes que perdieron la vida en el combate. A estos jóvenes se les llama niños héroes de Chapultepec, porque fueron los últimos en oponer resistencia, aun cuando el general había ordenado rendirse. Sus nombres: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Juan de la Barrera y Vicente Suárez. Nombres que tenemos que acordarnos porque en la mayoría de los exámenes hacen preguntas referente a los niños héroes de Chapultepec. En 1848 Estados Unidos se situó en el Palacio Nacional ejerciendo una presión mayor. Tras una derrota en la batalla del Cerro Gordo, se negoció la paz con Estados Unidos, aunque hubo mucha oposición por parte de los federalistas mexicanos. Al finarse el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo en el año de 1848, la invasión terminó y México tuvo que cederle Nuevo México y Alta California a los Estados Unidos. Este Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, fue firmado al final de la Guerra de México-Estados Unidos por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México sería más de la mitad de su territorio, que comprendía
la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos notables del tratado se encuentran los siguientes. Se estableció al río Bravo del Norte o Río Grande, como se le llama en Estados Unidos, como la línea divisoria entre Texas y México, y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Hablemos en este periodo también del gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez en 1831 fue elegido regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y 3 años después diputado del Congreso de su estado. Para 1834, luego de una brillante disertación, la Corte de Justicia le otorgó por unanimidad el título de abogado y poco después se encargaba de defender a los habitantes del pueblo de Los Xica, enfrentados con su párroco por los presuntos abusos de este. El momento en que, tras una devastadora peste de cólera, los liberales tomaron el poder e intentaron suprimir los privilegios del ejército y de la iglesia. Sin embargo, el general Antonio López de Santa Anna, que había apoyado al movimiento liberal, se alzó en armas contra él y con el lema Religión y Fueros se hizo nuevamente con la presidencia de la República. La participación de Juárez en el caso de Los Xica y la reacción conservadora le obligaron a apartarse durante años de las actividades públicas. Sucesivamente fue secretario de Gobierno de Oaxaca, vocal suplente de la Asamblea, fiscal del Tribunal Superior y diputado en el Congreso local. En 1846, al perder el poder los conservadores, fue cogobernador en su estado y poco después participó en el Congreso Federal que tuvo que hacer frente a una de las peores crisis de la historia de México, la guerra contra los Estados Unidos, que ya platicamos. Tras la conquista de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses, fue nombrado gobernador interino de Oaxaca. Durante este periodo, que duró casi 2 años, el ejército invasor impuso la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdía en favor de los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. La derrota, la humillación y la conciencia del poderío del vecino del norte provocaron el fortalecimiento del nacionalismo mexicano y el replanteamiento del futuro del país. En 1849, terminada la etapa de interinato, Benito Juárez fue reelegido gobernador de Oaxaca sin oposición y desempeñó el cargo hasta 1852, en que finalizó el periodo constitucional establecido. Sobre la base del Plan de Ayutla, hecho público en 1854, los liberales tomaron el poder en el verano de 1855 y Juárez regresó a México para encargarse de los ministerios de Institución Pública y de Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Juárez, que como gobernador de Oaxaca había ordenado el apresamiento del entonces fugitivo Santa Anna, si penetraba en el territorio bajo su jurisdicción, fue rápidamente detenido y encarcelado en las tinajas o celdas inundadas en San Juan de Ulúa. Más tarde, con un pasaporte desterrado de Europa, viajó a La Habana y desde ahí a Nueva Orleans, donde se encontraba un importante grupo de exiliados liberales mexicanos. Sobre la base del Plan de Ayutla, hecho público en 1854, los liberales tomaron el poder en el verano de 1855 y entonces Juárez regresó a México para encargarse de los ministerios de Instrucción Pública y de Justicia y Asuntos Eclesiásticos. 1 mes y medio después de su nombramiento apareció la Ley de Administración de Justicia o Ley Juárez, que suprimía los fueros especiales para el clero y el ejército y que inauguraba la reforma. La dura reacción de los conservadores, el clero y los militares provocó un cambio de gobierno en favor de los moderados. Juárez, que había sido ministro durante 2 meses escasos, volvió a Oaxaca como gobernador del estado, mientras los liberales moderados continuaban la reforma y en febrero de 1857 promulgaban la nueva constitución que la contemplaba. En noviembre de 1857, después de haber sido elegido gobernador de Oaxaca mediante voto directo, Juárez fue nombrado ministro de Gobernación y, tras las inmediatas elecciones generales, presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que de acuerdo con la Constitución le convertía en vicepresidente de la República y sucesor del presidente Ignacio Comonfort. Sin embargo, Comonfort pactó con los conservadores. Entonces Juárez fue encarcelado durante unos pocos días y finalmente el 11 de enero de 1858 el general conservador Félix Zuloaga depuso a Comonfort, el cual salió hacia el extranjero y se proclamó presidente.
Benito Juárez alzó la bandera de la legalidad y exigió la presidencia, que constitucionalmente le correspondía dada la ausencia de Comonfort. Se retiró hacia Guanajuato, donde declaró establecido su gobierno, pero la ofensiva conservadora lo obligó a retirarse hasta el puerto de Manzanillo, en la costa del Pacífico, donde el 11 de noviembre embarcó con rumbo a Panamá. Atravesó el Istmo y después de pasar por La Habana y Nueva Orleans, el 4 de mayo de 1858, llegó finalmente a Veracruz, donde estableció su gobierno. Se inició así la Guerra de la Reforma, que se prevía larga y costosa. Juárez, por una parte, buscó el apoyo de los Estados Unidos, que lo condicionaban a la concesión de derechos de paso por el Istmo de Tehuantepec y al permiso para construir un ferrocarril desde Texas hasta el puerto del Golfo de California. Por otra parte, amplió el contenido liberal de la Constitución de 1857, no solo para obtener apoyos políticos, sino también para sufragar los gastos de la guerra y doblegar el poder eclesiástico. Nacionalizó los bienes de la iglesia y los cementerios, suprimió las órdenes monásticas, implantó el registro civil y separó el Estado de la iglesia. Por el Tratado de McLean Ocampo, que nunca llegó a ser ratificado, el gobierno de Juárez, a cambio del reconocimiento diplomático, de apoyo político y de ayuda económica, concedía a los Estados Unidos las vías de comunicación que deseaba y permitía que fueran protegidas las tropas estadounidenses. Y después de casi 3 años de guerra, el 11 de enero de 1861, Juárez entraba vencedor en la Ciudad de México y era nombrado presidente efectivo de un país ya agotado y devastado. El pago de la deuda externa absorbía la casi totalidad del producto de las aduanas del Pacífico y el 85% de lo que aportaban las del Golfo, hecho que, unido a la necesidad de reconstruir el país, llevó a que Juárez decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión por 2 años de los pagos de la deuda. La doctrina Monroe, que era América para los americanos, o la negativa estadounidense a la intervención, acordaron intervenir militarmente en México. Las tropas europeas se reunieron en Veracruz en enero de 1862, pero Juárez logró entablar negociaciones y consiguió la retirada de España y Gran Bretaña, como lo platicábamos anteriormente. Los franceses, más interesados en la conquista y en el predominio conservador que en la resolución del conflicto de la deuda, avanzaron hacia la Ciudad de México y la ocuparon en junio de 1863, cuando Juárez ya había instalado su gobierno en San Luis Potosí y había movilizado un ejército de 38,000 hombres. Paulatinamente, Napoleón III ofreció la corona mexicana a Maximiliano de Austria, hermano del emperador Francisco José Maximiliano, quien llegó a la Ciudad de México en junio de 1864. Mientras Juárez y su gobierno se batían en retirada y terminaban refugiándose en el Paso del Norte, la actual ciudad de Juárez, donde se expidió un decreto que, en virtud del estado de guerra, prorrogaba el mandato presidencial indefinidamente. En 1865, el fin de la Guerra de Secesión permitió que los Estados Unidos volvieran a interesarse por la política exterior y por la aplicación de la doctrina Monroe. En 1866, Napoleón III, cada vez más comprometido en la política europea, más presionado por los Estados Unidos y con menos posibilidades de victoria, decidió retirar su ejército de México. El ejército francés se retiró a principios de 1867. Maximiliano fue hecho prisionero y fusilado en Querétaro y Juárez entró de nuevo en la capital el 15 de julio. En agosto de 1867, Benito Juárez convocó las elecciones y presentó 5 enmiendas a la Constitución para reforzar los poderes presidenciales. Fue reelegido sin dificultad, pero las modificaciones constitucionales provocaron una amplia oposición, incluso entre sus partidarios. Juárez, que aparte del decreto de prórroga del mandato presidencial de Paso del Norte, siempre se había distinguido por su escrupuloso respeto a la legalidad, trataba por segunda vez de incrementar su poder mediante procedimientos poco ortodoxos, lo que creó una crisis de confianza en su administración y provocó la escisión de los liberales en 3 grupos. El encabezado por el general y futuro dictador Porfirio Díaz, que en aquel momento defendía el sagrado principio de la insurrección. Otro, el liderado por Sebastián Lerdo de Tejada, que había sido el principal colaborador de Juárez. Y el tercero, que dirigía el mismo presidente, Benito Juárez. Ya enfermo, Benito Juárez decidió presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en 1871. Después de una dura campaña obtuvo la reelección, pero la oposición se manifestó con energía y se produjeron varias rebeliones que pudieron ser sofocadas. Sin embargo, Porfirio Díaz, con el plan de la Noria, provocó un alzamiento que tardó 4 meses en ser controlado. El 18 de julio de 1872, cuando el general Díaz
se había vuelto a sublevar en el noroeste del país, un ataque al corazón terminó con la vida de Benito Juárez, el hombre que con su capacidad de organización y resistencia sentó las bases del México moderno. Con esta información terminamos esta clase. En la siguiente clase vamos a continuar con nuestra línea del tiempo e iniciaremos con el periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Gracias por su atención. Esperen el siguiente video.